¿Por qué no oramos? Le pedimos al Señor que Él esté en el centro de este tiempo de reflexión para que lo que Dios quiera hablar a cada uno de nosotros pueda llegar a buen terreno. Señor, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos de antemano, Señor, la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Queremos que sea tu Espíritu el que hable a través de un instrumento humano y que vaya directo a nuestro corazón y produzca un fruto que sea de tu agrado y ese fruto que permanezca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero leer una porción antes de empezar la reflexión en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, que dice: vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Y lo que el Señor nos dice a través de este pasaje, para tenerlo presente mientras estamos aquí en esta mañana, es: Dios nos dice a cada uno de nosotros: tú eres mi gozo, por ti yo soporté la cruz, anhelaba que fueras mi hijo, mi recompensa, perseveré y valió la pena. Y Dios dice: me escuchaste, dije que vales la pena. Ahora déjame que te pregunte, ¿qué estás dispuesto a soportar por mí? Nunca olvides que te llamé a correr con paciencia la carrera que tienes por delante. Así que persevera hasta alcanzar la meta. Tengo un propósito definido para tu vida, que es que anuncies las buenas nuevas de Jesús, que recibas a otros en mi familia, que en mi nombre obres milagros, levantes a los muertos, que hagas discípulos ahí en el lugar donde yo te establecí. Conmigo puedes hacer todo esto y mucho más. Abre los ojos, puedes hacer todo esto, porque yo estoy contigo, te he llamado mío. Hay un llamado de Dios a tu vida y este es el tiempo que corras la carrera y que lleves el premio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y aunque no digan amén, amén. Cada quien su rollo. Después de esta Semana Santa, queremos regresar a este tiempo en el que hemos estado hablando de Jesús y seguiremos hablando de Jesús este tiempo. ¿Cómo fue que el Señor aceptó a otras personas? Y quiero empezar por hablarte del grupo del cual el Señor Jesús estaba rodeado, que eran los apóstoles. Y entre los apóstoles había diversidad. No sé si alguna vez tú te has preguntado cómo eran esos hombres, esos 12 hombres con los cuales el Señor Jesús se rodeó. ¿Qué características tenían? ¿Cómo eran? Un profesor del Seminario Teológico de Dallas señaló lo siguiente: que con intención y de manera deliberada Jesús eligió a un grupo heterogéneo, es decir, un grupo distinto, diferentes entre sí. Jesús llamó a hombres con diferentes personalidades. Por ejemplo, parece que Pedro era un hombre extrovertido, impulsivo, siempre listo para hablar y para actuar. Estaba Tomás, este era distinto, da la impresión de ser un hombre pragmático, alguien que con argumentos nadie podía convencer. Él necesitaba hechos concretos para poder creer. Por eso le pidió a Jesús: déjame que te toque, deja que mete mi dedo en tus heridas. Andrés, el hermano de Pedro, pareciera ser un hombre introvertido, sereno, quizá hasta un poco reservado. Pero también Jesús escogió a hombres con posturas políticas opuestas. Llamó a Simón el Celote para que se uniera a este pequeño grupo de discípulos. Y el sobrenombre Celote significa que Simón era un judío ferviente, patriótico, apasionado y radical. La Escritura no nos dice qué estaba haciendo este hombre antes de reunirse con el grupo de los apóstoles. Y algunos historiadores señalan que los celotes tenían una agenda muy definida. Ellos aprobaban la resistencia en contra de Roma,
Promovían que el pueblo judío se mantuviera puro en sus valores nacionales también. Estos hombres sostenían que Dios era el único rey de Israel, rechazaban toda alianza con los romanos, se oponían con firmeza a la opresión que daba el imperio de Roma. Ahora imagínense las tensiones que pudiera haber surgido entre Mateo y Simón. Mateo era recaudador de impuestos al servicio de Roma. Y para un celote apasionado como era este hombre, por su patria, esto era considerado como alta traición. Y todos ellos, de alguna manera, convivieron juntos. Eran personas con trasfondos diferentes, personalidades diferentes, pero tenían un llamado. Eso era lo que los hacía en común. Déjeme ponerlo de esta manera. La columna que tienes a tu derecha es el nombre del apóstol. ¿Cuál es el perfil de esta persona y qué referencias bíblicas? Citamos a Simón, impulsivo, temperamento fuerte, con temor al rechazo, emocional, no racional. No sé cuántos se identifiquen con Pedro. Tenemos a Andrés, tímido, dudó que poco alimento pudiera alimentar a una multitud cuando el Señor hizo el milagro de la alimentación de los 5,000. También está Juan, el hermano de Santiago. En la Biblia hay varios Santiagos y Jacobos. Luego se acerca con la pastora Susi y ella sabe cuál es cuál. Yo siempre me hago bolas. Temperamento explosivo. Este era uno de los hijos del trueno. Así los llamaban. ¿Se imaginan cómo eran los hijos del trueno? Un hombre ambicioso. Santiago, hijo de Zebedeo, también era explosivo. Ambición por ocupar un lugar. ¿Se acuerdan cuando Jesús, bueno, ni siquiera fueron con Jesús, fue la mamá de estos hombres para decir, Señor, cuando vengas en tu reino, que mis hijitos estén uno del lado derecho, es uno de ellos. Otro de los apóstoles es Mateo o Leví, recaudador de impuestos. Ese es el que les digo que sería considerado como traidor porque atendía las necesidades de Roma. También está Tomás, pesimista, de poca fe. Dudó de la resurrección de Jesús, él necesitaba pruebas. Está Felipe, que era pronto para los números. Cuando vino también la alimentación, dijo, aquí hay un poco de alimento, Señor. ¿No? Sí sabía contar, pero también le faltaba quizá un poquito de fe en el poder de Jesús. Está Bartolomeo, Natanael, prejuicioso con Nazaret. Él fue el que dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Este es el mismo. También tenemos a Simón el celote, nacionalista en extremo, militancia radical. Este era de la cuarta T, para que me entiendan. Santiago, hijo de Alfeo, humilde, él prefería el anonimato. Y los últimos dos, este hombre que es Mateo o Judas, hijo de Santiago, y también está Judas Iscariote, un ladrón, un hombre codicioso, hipócrita, traidor y todos los despectivos que tú le quieras poner a Judas. Resulta que la noche anterior a la muerte de Jesús, el Señor dio un mandamiento a sus discípulos y les dijo, ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Y yo me hacía esta pregunta mientras reflexionaba sobre el pasaje. La Escritura no dice que hubiera problemas en la relación entre los discípulos. Y al mismo tiempo Jesús les dio el máximo ejemplo de lo que es el amor entre amigos. Y después de decirles, ámense unos a otros, el Señor les recordó lo siguiente. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Como acabamos de comentar, Jesús llamó tanto a extrovertidos como a introvertidos, a conservadores como a liberales. Y resulta que la unión que hubo entre ellos no era la personalidad, no eran sus ideas políticas, sino que el factor unificador, lo que les daba cohesión a estos 12 era Jesús. Voltea con el que tienes a la derecha, no digas nada porque no se va a enojar. Dile, ¿qué feo estás? Digo, en buen plan. Qué diferentes somos unos de otros. Y al mismo tiempo, Dios nos dice lo mismo que a los discípulos. Ámense unos a otros, así con sus diferencias. Así como son.
Por eso a mí me gusta pensar que cuando nosotros nos venimos a este lugar de reunión, venimos así como estamos, así como somos, con lo bueno y con lo malo, y podemos poder convivir unos con otros. Porque nuestra iglesia es una iglesia diversa. ¿Qué tan diversa es? Déjenme darles algunos elementos. Para empezar, en el grupo tenemos 3 alemanes, varios provincianos, muchos chilangos y una selecta élite de tepepanos. Levanten las manos los de Tepepan. Miren, todos de la realeza. En cuanto al color de la piel, tenemos unos que son bolillos, otros caen en alguna tonalidad del cafecito, ¿no? Cafecito claro hasta el cafecito más serio. Por otro lado, entre nosotros hay una variedad amplia de niveles sociales, económicos, educativos, profesionales, estados civiles, edades, lugares donde vivimos. También es amplia la diversidad de antecedentes espirituales porque algunos crecieron en hogares cristianos, otros conocieron al Señor hace poco tiempo. Por eso los trasfondos como las experiencias de tú y yo son tan diversas. Así que yo diría que en términos generales, entre más diversa es la iglesia, más diferencias va a haber en las convicciones y en las preferencias relativas. Y ahí te van 2 términos que quiero yo que identifiques. Hay temas de fe que son debatibles y hay otros temas de fe que son esenciales. ¿Ok? Porque con tanta diversidad no es raro que de pronto tengamos puntos de vista diferentes. Pablo le escribe a los Romanos, capítulos 14 y 15, y muestra que en esos días había 2 grupos diferentes que estaban luchando por convivir para poder funcionar como una sola iglesia. Y esto es lo que sucedía. En la iglesia de Roma estaba formado por 2 creencias profundamente arraigadas. Y Pablo menciona al menos 2 grupos. Grupo 1 eran los conservadores, diríamos hoy en términos políticos los de la derecha. Tenían convicciones sólidas como no comer ciertos alimentos que habían sido ofrendados a los dioses, guardar algunos días porque los consideraban sagrados. Sin embargo, Pablo a estas personas les llama que eran débiles en la fe. Ellos venían de un trasfondo judío y sentían la necesidad de proteger las leyes del Antiguo Testamento. Eran muy cuidadosos y celosos de cumplir todas las normas dietéticas y todos los días especiales del calendario religioso hebreo. Pero estaba el otro grupo, los progresistas o los liberales, los de la izquierda. Este grupo incluía personas que se sentían libres para comer de todo y no veían necesidad en guardar los días especiales. ¿Qué pasaba aquí? Que la fe y una conciencia limpia delante de Dios a este grupo de los liberales les permitía al mismo tiempo no sentirse obligados con seguir las leyes y las leyes ceremoniales. Algunos de ellos eran gentiles. Me adelanté. Estos hombres no sentían digamos, obligados a cumplir con todos los requisitos que tenían los judíos. Y algo más que aquí quiero yo señalar, y es que lo importante que era destacar aquí en este grupo de liberales es que confiaban ellos en la suficiencia de la obra de Cristo y al mismo tiempo no se sentían obligados a seguir las leyes ceremoniales. Entre este grupo había gentiles, o sea, personas que no eran judíos, personas que tenían poco tiempo en el Señor y disfrutaban de una libertad que Dios les daba, y por eso, en conciencia libre delante de Dios, podían hacer lo que hacían. Entonces, ¿qué sí tenían en común estos 2 grupos?
que estaban formados por creyentes genuinos que deseaban agradar a Dios. Y al mismo tiempo, entre ellos había rivalidades, había divisiones, había cosas complicadas. Fíjense cómo se refiere Pablo de ellos. Los que adoran al Señor un día en particular, o sea, los conservadores, lo hacen para honrar a Dios. Los que comen toda clase de alimento, los de la izquierda, lo hacen para honrar a Dios, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar a Dios y le dan gracias a Dios. Y entonces dice, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni hagan caer al otro creyente. Un comentario, un consejo tan práctico, donde se reconocen las diferencias y dice, no seas piedra de tropiezo para esta persona que no piensa como tú, porque tú como tú, ellos también quieren alabar, honrar a Dios, quieren agradar a Dios, nomás que lo hacen de otra manera. Por eso digo que estos dos grupos querían vivir para Cristo, pero diferían en las cosas, en lo que llamaríamos convicciones prácticas. Y el peligro que se corre en estas situaciones es que los conservadores podían juzgar a los liberales y los liberales podían en su momento también juzgar a los que eran conservadores. Por eso el consejo que da la iglesia Pablo es: acéptense unos a otros. Y las diferencias, con todo y diferencias. No sé si tú ya te habías dado cuenta que tú a tu vez eres diferente. Y hay otras personas que te aceptan cuando tú eres diferente. Ahora te toca a ti aceptar a aquellas personas que son diferentes a ti. Por eso Pablo reconoce y también deja en claro que no todos van a estar de acuerdo en todo, pero llamó a la iglesia a dejar de criticar y a dejar de juzgar, y enseñó que la responsabilidad de juzgar, esta es una prerrogativa que solamente a Dios le corresponde. Dios sí, Él juzga. Dice entonces en su carta a los Romanos, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? Otra de las versiones de la Biblia dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a otros creyentes? Recuerda que todos estamos delante del tribunal de Cristo. Todos estaremos delante del tribunal de Cristo. Y este tribunal de Cristo, en el original se le llama bema, porque va a haber un día donde cada creyente va a ser examinado conforme a las obras que realizó mientras estuvo en su cuerpo. Y entonces seremos evaluados en cuanto a nuestros motivos, intenciones, y este juicio ocurrirá inmediatamente después del rapto, cuando venga el Señor Jesucristo y nos lleve a todos los que creemos en Él al cielo. Y después de ese evento, entonces cada uno solito va a pasar delante de Dios y Dios nos va a preguntar, ¿por qué hiciste? ¿Cuál fue la motivación detrás de esto? ¿Por qué pensaste así? ¿Por qué actuaste de esa manera? Y para aquellos que hablan mucho, hoy aprendimos con el pastor Gómez que cada palabra que nosotros dijimos también será sopesada. Ahí no vas a pasar con la esposa, vas a pasar tú solito. Porque la esposa nos saca de apuros de muchas cosas. Por eso vamos con la esposa al doctor. Porque a la hora que pregunta al doctor, ¿y qué medicamento está tomando? Pues, ¿quién sabe? Pero la esposa, ese día no entrarás con tu esposa, tú solito. Levanta la mano, compadre, para que te vea. Levanta tu mano. Todos los compadres que tengo aquí. Vas a pasar solo, sin esposa, un día. Por eso la importancia de tener una conciencia limpia delante de Dios. Y en lugar de juzgar, lo que Pablo nos exhorta es a dedicar estos esfuerzos en promover la paz y la mutua edificación. Y parte del consejo es dar libertad a la conciencia delante de Dios en asuntos que son
discutibles, porque en cuanto a lo esencial, a buscar todos la unidad que viene del Espíritu Santo. Déjame que te dé algunos ejemplos. ¿Qué prácticas son debatibles el día de hoy y que no son fundamentos de la fe? Por ejemplo, levantar las manos para adorar a Dios. Hay creyentes que no lo hacen. Nosotros aquí sí lo hacemos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que levantemos manos santas al Señor. Estamos obedeciendo la Escritura. Pero entonces, si yo estoy junto con alguien que no tiene esa libertad de levantar sus manos, no me tengo yo que voltear y decirle, ¿verdad? Con una conciencia transparente y limpia delante de Dios. ¿Por qué lo hago? Pues porque así dice la Biblia. ¿Saben? Danzar al Señor tampoco es fundamental. Hay quien nomás le ponen la musiquita y como que algo le sucede, a alguien le acaban de operar precisamente por eso, porque tocan la musiquita y mueve el bote para un lado y para el otro. Y hay otros que como estoicos, como ¿han visto a Tlaloc? Como de esos cristianos, no mueven ni una pestaña. ¿Ven? Pues que no la mueven. Otros grupos, por ejemplo, en la alabanza, utilizan instrumentos modernos como nosotros. Y hay quienes no aceptan que en tiempo de alabanza al Señor haya tambora, que haya guitarras eléctricas, mechudos, greñudos y tatuados, menos. Pero esas cosas no son fundamentales. La manera de celebrar la cena del Señor, hay quien dice, hasta que haces esto más esto, entonces ya puedes pasar a sentarte a la mesa del Señor. Aquí creemos que como es un evento donde el Señor dijo, hacer esto en memoria de mí, pues ahí nos dice quiénes sí y quiénes no. Entonces todos los que creemos en Cristo, que recordamos la muerte del Señor Jesucristo, podemos participar de la comunión. Les voy a dar 2 ejemplos más. Y esto es verídico, así como se lo estoy diciendo. Conocí 2 iglesias bien particulares. En una de ellas, mero enfrente, decidieron tener la mesa de comunión, la mesa donde se sirve la Santa Cena. Y por alguna razón, con piedra y lodo la pusieron allá al frente. Era prohibido poner nada encima de la mesa. Entonces, si tú estabas platicando y te querías recargar, o estabas cansado cargando tu Biblia y la querías poner ahí, pero no juzgamos. Y conocí a otra iglesia que se dividió porque movieron el piano. Porque había cristianos dentro de esa iglesia que decían que el piano tiene que ir a la izquierda. Y el otro grupo decía, no, tiene que ir a la derecha. Y se dividieron. Esto es verídico. Entonces, Jesús es nuestra motivación para aceptar a otros que no son como yo. Y Jesús debe ser la razón por la que nosotros debemos aceptar a otros cristianos que piensan diferente de nosotros en asuntos que son secundarios. ¿Sabes? El Señor Jesús ha recibido en su reino a millones de personas que son diferentes en edad, en raza, trasfondos, personalidades, condición social. Por eso el mandato de Dios es muy claro. Acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios se lleve la gloria. Y cuando hablamos de aceptar significa recibir al otro como amigo, como hermano y no solamente tolerarlo. ¿Por qué lo hacemos? Porque Jesús es nuestro modelo. ¿Saben? Nosotros tenemos una figura de Jesús de acuerdo al arte, probablemente de la época del Renacimiento. Hoy, gracias a Dios, hay artistas que nos ayudan a recordar que Jesús seguramente se reía, seguramente abrazaba a los niños. ¿Saben una cosa también que creo de Jesús? Debe de haber tenido un extraordinario sentido del humor, porque lo invitaban a todas las celebraciones de bodas. Aguafiestas no era. Entonces, nosotros mismos tenemos que conocer al verdadero Jesús. Él es nuestro modelo. Y Él vivió aceptando a otros, nunca buscó su propio beneficio, permitió incluso ser insultado, rechazado, malinterpretado
Y con todo eso, él decidió amar de manera incondicional. Él integró a su círculo cercano de personas consideradas inaceptables, y déjeme citar a quienes estoy refiriendo: recaudadores de impuestos, a las mujeres, porque en aquel tiempo las mujeres ocupaban un lugar secundario. Jesús fue el primero que ensalzó la figura de la mujer. Se sentó con prostitutas, samaritanos, pecadores, asesinos, fariseos, y él extendió su amor a quienes eran diferentes, raciales, económicos y políticos. Él fue a Samaria, y entre los judíos y los samaritanos no se podían ni ver. Y él se forzó a pasar por Samaria. Por eso lo que tú y yo tenemos que hacer es aceptar a los que creen y siguen a Cristo, que son diferentes, que son distintos a nosotros, en términos de sus preferencias, su trasfondo, incluso su estilo de vida. Y tú creerías que ese estilo de vida que llevan no le agrada al Señor. A ti no te corresponde juzgar eso. Por eso, en este lugar, Oasis, nuestra iglesia, podemos recibir a una persona que vive en una relación homosexual. Aquí la aceptamos y la amamos. Y al mismo tiempo la ayudamos a que busque la guía del Espíritu Santo para que deje esa manera de vivir que a Dios no le agrada. Esa es labor del Espíritu Santo. Y no sé si ya te diste cuenta, tú no eres el Espíritu Santo. Yo tampoco. Nos toca la primera parte, la de amarlos y recibirlos, de presentarles al Señor Jesús, de hablarles de que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y animarlo a que busque al Espíritu y que el Espíritu lo convenza de que la clase de vida no le agrada al Señor. Por eso, cuando nosotros aceptamos a otros, hay una serie de beneficios. Lo que hacemos es que estamos mostrando los atributos de Dios, estamos dándole gloria al nombre de Cristo, y esto siempre fue su propósito. Tú y yo estamos aquí para deleite del Padre. Dos porciones de la Escritura, Efesios 2:15. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo. Aquí está la unión de esos dos grupos distintos. Pablo les escribe a los Efesios: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, los que creemos en Cristo, para mostrar la amplia variedad de sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Ese era el plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y lo que Dios quiere es que mostremos su gloria a través de la iglesia diversa. Qué aburrido sería si todos somos iguales. Pero cuando nosotros rechazamos a alguien a quien Dios ya aceptó, estamos estorbando los planes eternos. Yo me pregunto cuántas veces, sin darnos cuenta, al ver con desagrado a otra persona, estamos limitando, estamos frustrando o desviando los planes de Dios. Nosotros, como embajadores de Cristo, estamos de brazos abiertos para recibir a todas las personas que el Señor nos quiera mandar. Por eso Pablo termina su carta a los Efesios con una bendición, diciendo: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros, gloria a Él en la iglesia. ¿Se fijan? Y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Yo sé que tú tienes pasajes favoritos y tienes personas favoritas o personajes favoritos en la Escritura. Déjame hablarte de Bernabé. Yo soy fan número 1 de Bernabé. Quiero platicarte un poquito de este hombre. No sé si así era, pero me gustó decir para que fuera Bernabé. Les cuento, en el Paleolítico Inferior, cuando yo era niño, que sí fui niño alguna vez, había una cosa que se llama el franelógrafo.
había unas figuras bien coloreadas que se cortaban y atrás, ya sea que viniera un material especial o se le ponía un material y se adhería a una cosa que tenía franela. Por eso a esa cosa se le llama el franelógrafo. Entonces la maestra tenía las figuras, abría su Biblia, ponía las figuras aquí y entonces sacaba y decía, este es Moisés, y lo ponía ahí en la cosa. Y ya nos platicaba de Moisés y la zarza ardiente y no sé qué y no sé cuál. Y al domingo siguiente llegaba la maestra, vamos a hablar ahora de Pedro. Y entonces sacaban la figura de Moisés. Entonces, este es Pedro. Y le decían, no, Pedro vino la semana pasada, este no es Moisés. Bueno, para mí este es Bernabé. Y si alguien lo duda, nos vemos a la salida. Después que Pablo rindió su vida a Cristo, ¿cómo fue que Pablo fue recibido cuando llegó a Jerusalén? Bueno, en primer lugar, Pablo fue rechazado por la iglesia misma que él perseguía. Fue rechazado por el Sanedrín, así se le llamaba el Concilio Supremo Judío, en temas de interpretación de la fe y de la práctica de la fe del Antiguo Testamento. La élite religiosa, que eran los escribas, sacerdotes, que me va por ahí alguien, pero este grupo, yo les llamo los profesionales de la fe, consideraban que Pablo era un traidor de la causa judía. Por su parte, los líderes cristianos se alarmaron al enterarse que Saulo había cambiado, porque nadie olvidaba los malos tratos de Saulo para los cristianos. Metió a prisión a hombres y mujeres inocentes. Todos conocían la historia del apedreamiento de Esteban. Dice la Biblia con toda claridad que Pablo sostuvo en sus manos la ropa de las personas que iban a apedrear a Esteban para que no les estorbara. En ese martirio, Pablo no participó aventando piedras, nomás les ayudó para que otros lo hicieran. Lo último que la gente supo de Pablo es que él iba camino a Damasco y llevaba cartas dirigidas a las autoridades religiosas para eliminar a todos los seguidores de Cristo. Entonces, lo que la gente no sabía era que Saulo había cambiado de una manera radical. Dejó de ser ese rabioso perseguidor de Cristo y se convirtió en un fervoroso seguidor de Cristo. Y esto, la iglesia no lo podía creer. Si yo regresara con tus cuates de la primaria, asumiendo que estuvieran vivos, para algunos de ustedes ya, ¿cómo les explico? Ya son los últimos de su generación. ¿Qué me dirían de ustedes en la prepa? ¿Qué imagen tendrían? Yo sí tengo esa historia de que cuando yo dije después que yo era pastor, recibí crítica, recibí asombro, pero el asombro del feo. Tú, Gómez, ¿sí? De alguna manera, aunque sea pequeñita, puedo saber más o menos lo que había sentido este hombre. Pobre Pablo. Dice la Escritura que cuando llegó a Jerusalén, fíjense, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente, pues no, tenía un trasfondo. Por la manera como está redactado este texto, se entiende que Pablo hacía esfuerzos continuos de asociarse con los apóstoles. Porque él les decía, yo fui llamado a ser apóstol a los gentiles por Jesucristo. Sin embargo, los 11 discípulos que quedaban no podían creer en el cambio de Pablo. No creían que su testimonio era genuino y verdadero. Y Pablo lo que más anhelaba era que los líderes de la iglesia lo aceptaran. Quería que le reconocieran como parte del grupo de los 11 más Matías. Matías ya lo habían escogido para reemplazar a Judas. Él fue llamado para ser el número 13 en el grupo de los apóstoles. Las razones para no aceptarlo no las conocemos, pero quizá las podemos de alguna manera deducir.
Hay varios escenarios que se pudieron haber dado para que la gente rechazara, la gente de la iglesia rechazara a Pablo. Uno, se resistían a recibirlo porque dudaban de que su cambio fuera genuino. Dos, a lo mejor pensaron que era una estrategia para eliminar a más cristianos. Tres, querían que probara realmente que era cristiano. Cuatro, a lo mejor creían que Pablo iba a formar su propia iglesia y se iba a robar las ovejas. Eso también lo he escuchado yo antes. Cinco, querían que empezara desde abajo para que se ganara a través de méritos, ¿no? De aquí no llegas y llegas de apóstol, hombre. Bueno, sin importar cuál haya sido el escenario verdadero, en ese momento Bernabé hizo su aparición. Y lo que sí sabemos con toda certeza fue que Bernabé tomó de la mano a Pablo, lo introdujo al grupo de los apóstoles, y entre ellos estaba Pedro y Jacobo, hermano de Jesús. Y este es lo que dice la Escritura. Y entonces Bernabé, tomándole a Pablo, se lo llevó a los apóstoles. Y fíjense tres cosas que hizo Bernabé. Les contó cómo Saulo había visto al Señor en camino a Damasco. La segunda cosa es cómo el Señor le había hablado a Saulo. Y tres, les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. En otras palabras, Bernabé estaba diciéndole: yo te cubro, yo te protejo bajo mi ala. Estas, mis queridos hermanos, son acciones concretas que tomó Bernabé a favor de Pablo. Para mí este es Pablo. Si no te gusta, pues ni modos. Quiero puntualizar en los verbos que voy a usar a continuación, porque eso es justamente lo que espera el Señor que hagamos tú y yo. Bernabé fue uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. En ese momento Jerusalén era el centro de fe de su tiempo. Y él fue el primero que abrió el corazón a Pablo. Por la posición que ocupaba, por la influencia santa, Bernabé convenció, ese es el segundo verbo, convenció a los ancianos de la iglesia que le dieran a Pablo la oportunidad de ser uno más de los apóstoles. Bernabé reconoció que esa designación y ese llamado venía directamente de Cristo. 4, Bernabé quería que los líderes se dieran cuenta de la sinceridad y del compromiso de Pablo. 5, Bernabé avaló a Pablo. ¿Alguna vez te han pedido un aval de algo? Cuando te piden el aval, por ejemplo, porque alguien va a rentar una cosa, quiere decir que si no la paga, tú la vas a pagar. Ese es aval. Bernabé avaló a Pablo. 6, confió en Pablo. Confió que tuvo un encuentro genuino con Jesús. Bernabé no estaba ahí. Confió en Pablo a pesar de que persiguió a la iglesia. Recibió a Pablo cuando nadie confiaba en él. Se identificó plenamente con Pablo. Y después vino Bernabé y testificó de la convicción del nuevo Pablo. Por eso digo que lo que hizo Bernabé es lo que tú y yo tenemos que hacer. Abrir el corazón a cada persona que llega a nuestra iglesia. Grandote, chiquito, güero, prietito, con antecedentes, sin antecedentes. Tú y yo, lo que demanda el Señor de nosotros es abrir nuestro corazón. Convencer a los demás de las cualidades de esta persona que recién llegó. Ni siquiera lo conoces, pero vas a convencer a los demás. Qué buena persona es esta. Vas a reconocer el llamado y los dones que Dios le dio a esta persona. No vas a dudar. Hay personas que dicen: vengo de otra iglesia. ¿Y qué hacías en la otra iglesia? Eso que te diga, tú se lo crees. Es que yo predicaba. Magnífico. ¿Quién somos nosotros para dudar lo que hizo o hacía? Reconocer esos dones, hablar bien de la persona.
Es que no la conozco, pastor, ¿cómo voy a hablar bien? Pues por eso te digo, tú habla bien, avala a cada persona, confía en la persona. Aun cuando tú sabes que tiene una mala reputación, lo corrieron de su iglesia, ¿y a ti qué? ¿Y a mí también qué? Recibe a cada persona con los brazos abiertos, identifícate con ella y dile la palabra más hermosa que hay en el vocabulario cuando lo usamos bien: bienvenido, hermano. ¿Qué quiere decir, hermano? Que somos de la misma familia, que nos corre por las venas la misma sangre, a pesar de que no lo conozco. Si tú lees con detenimiento el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que empieza a hablar de Bernabé y Pablo. Bernabé y Pablo. Y llega un momento que Lucas, que escribe el libro de los Hechos, empieza a hablar de Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé. ¿Sabes por qué? Porque Bernabé reconoció que el llamado, que los dones que le había dado el Señor a Pablo eran mejores que los de él, y se hizo a un lado y le dijo: pásale, ahora yo me pongo bajo tu ala. A esa cosa se le llama humildad. Cuando reconocemos los dones, las cualidades de la otra persona. Si nosotros hacemos eso, yo estoy seguro de una cosa que Dios va a hacer. Número uno, como lo citó Pablo a los Efesios, le vamos a dar gloria a Dios. Dios está peleado con las divisiones en las iglesias. Está peleado el Señor con que nosotros estemos criticando a los que le hacen de acá, de las que hacen del otro. Es que estos danzan mucho, estos danzan poco, estos no danzan. Este le pega la matraca con singular y con toda fuerza. Aquí no se oye nada, aquí parecen como refrigerianos. ¿Yo he escuchado eso? Ahí no está el Espíritu Santo. Oh, Chihuahua. Dios quiere que seamos como Bernabé. Y yo quiero invitar a todos los Bernabés que hoy sí vinieron, que se pongan de pie. Y con ese acto le están diciendo al Señor: Señor, yo voy a ser igualito que este hombre. No juzgo, no critico, yo acepto, yo reconozco, yo recibo, yo le creo. Y si es mejor que yo, me hago un lado para que esa persona pueda crecer. Como hizo Juan el Bautista con Jesús. Yo menguo, yo me hago menos para que Jesús sea exaltado. Dios levanta a las personas que Él ha llamado al ministerio. No eres tú ni soy yo. Dios promueve, porque Dios es el que nos lleva de victoria en victoria. Levanta tu mano para que Dios te vea. No vaya a ser que no te vea. Ahora sí te va a ver. Y di conmigo una oración bien sencilla. Señor Jesús. No te escuché. Señor Jesús, aquí está otro Bernabé, dispuesto a recibir y aceptar a cualquier persona que tú nos envíes. La voy a amar, la voy a aceptar, voy a creer en ella, voy a hablar bien de ella. Y cuando tú lo levantes, yo me pondré debajo de ella para que tú te lleves la gloria. En Cristo Jesús.